Bienvenido entonces a la parte 2 del capítulo de multiplicación de expresiones algebraicas, donde vamos a empezar con la división de polinomios, que resulta un poco más complicada, un poco más enredada, pero que esperamos que con este ejercicio, este ejemplo, te quede muy claro. Lo que se debe hacer es, teniendo este polinomio, la división entre estos dos polinomios, el primer paso, y que esto ya está hecho en el ejemplo que tenemos, es ordenar los polinomios con exponente descendente. Es decir, si tengo x, como por ejemplo si tengo x más x cuadrado más 1, debemos ordenarlo como x cuadrado más x más 1, de mayor exponente a menor exponente. Vamos a eliminar para evitar confundirnos. Y empecemos entonces. ¿Cómo se procede? Bueno, el primer paso es tomar el primer elemento, el primer monomio del polinomio dividendo, que es este que está aquí. Vamos a ver dividendo y divisor. Al igual que lo que aprendimos en la unidad de números. Tomamos el primer elemento y lo dividimos por el primer elemento del divisor. Sería x a la cuarta dividido x cuadrado, x cuadrado. El siguiente paso es tomar este x cuadrado que tenemos en el cociente y multiplicarlo por todo el divisor. Este polinomio se lo restamos al polinomio del dividendo. Vamos a restar lo que nos dé de x cuadrado por x cuadrado menos 3x más 3. Nos da x a la cuarta menos 3x al cubo más 3x cuadrado. Si lo restamos al dividendo que tenemos en un principio, obtenemos como resultado x a la cuarta menos x a la cuarta, 0, menos x al cubo menos 3x al cubo, nos queda 2 menos 2x al cubo, 11x cuadrado menos 3x cuadrado, nos quedaría 8x cuadrado, y como no tenemos nada más que restar, los elementos que tenemos en el dividendo que sobran pasan inmediatamente hacia abajo. Sería menos 12x más 6. Y este procedimiento que vamos a hacer, debemos repetirlo hasta llegar a un resto de división igual a 0 o un resto que tenga menor grado que el divisor. Entonces tomamos nuevamente el primer elemento del dividendo, en este caso el dividendo sería el último polinomio que generamos, y el primer elemento sería menos 2x al cubo. Menos 2x al cubo dividido por el primer elemento del divisor, que es este, perdón, primer elemento del divisor, que es este, quedaría menos 2x al cubo dividido x al cuadrado, me quedaría menos 2x. Ahora, tomamos este último resultado, menos 2x, lo multiplicamos por todo el divisor y se lo restamos al polinomio que teníamos como dividendo. Entonces, nos quedaría menos 2x por x al cuadrado, menos, sería menos 2x al cubo, menos 2x por 3, menos 3x sería más 6x al cuadrado, y menos 2x por 3 sería menos 6x. Entonces, realizando esta resta entre polinomios, nos queda 8, esto se me va, ya, 8x cuadrado menos 6x cuadrado, 2x cuadrado, menos 12x menos 6x, me quedaría menos 6x, y el 6 lo pasamos directamente hacia abajo porque no tenemos nada que restarle, más 6. Ahora, volvemos a repetir el procedimiento. Tomamos el primer elemento del divisor y este elemento lo usamos para dividir el primer elemento del polinomio que tenemos como dividendo, es decir, 2x cuadrado dividido x cuadrado. Me quedaría más 2. Tomamos este último elemento generado en el cociente, lo multiplicamos por todo el divisor y este polinomio se lo restamos al polinomio dividendo. Entonces, me quedaría esto menos 2 por x al cuadrado sería 2x cuadrado, 2 por menos 6x, no, perdón, 2 por menos 3x sería menos 6x, y 2 por 3 es igual a 6. Realizando esta resta, llego a un resto igual 0. Entonces, en este punto ya encontramos una resta igual 0, que es una de las condiciones para dejar de dividir,
Y tenemos como resultado de que el cociente, es decir, el resultado entre la división de estos dos polinomios, es igual al polinomio generado aquí, x cuadrado menos 2x más 2, con un resto igual a 0. Así es como se resuelve la división de polinomios, esperamos que te haya quedado claro. Una de las aplicaciones para la multiplicación de expresiones algebraicas es para el cálculo de áreas. El siguiente ejemplo nos va a representar mejor cómo se utiliza esta aplicación. Sería, represente el área del rectángulo denotado por sus 4 ángulos, es decir, el rectángulo que tenemos aquí. Es el que está denotado por 4 ángulos rectos. Sabemos que el área de un rectángulo se obtiene como lado por lado o base por altura, como lo hayan aprendido ustedes. Entonces tenemos que el área del rectángulo es igual a lado por lado, donde en nuestro caso uno de los lados lo tenemos listo, que sería 6x. Ese es el lado inferior o base. Y haría 6x por, y necesitamos el otro lado o la altura del rectángulo que se obtiene con este segmento. Ese sería el segmento de la altura del rectángulo. En este caso se obtiene como 6x menos 3. Queda entonces 6x menos 3. Realizando esa multiplicación de un monomio por un polinomio, nos queda 36x cuadrado. Recuerden, número con número, letra con letra, y se suma los exponentes, o se resta si estamos dividiendo, y menos 6x por 3, 18x. Entonces, esta sería la expresión que representa el área del rectángulo que tenemos en la figura. Si por ejemplo nos dijeran que x es igual a 6, lo que hacemos es reemplazar x en la expresión y obtendremos el área total del rectángulo. Otro punto importante dentro de todo esto es el teorema del resto. El teorema del resto nos dice que podemos obtener el resto de una división al evaluar el dividendo, es decir, el polinomio inicial que estamos dividiendo, en x igual a a. Por ejemplo, si obtenemos, tenemos un polinomio cualquiera, x cuadrado más 3x más 3. Supongamos que tenemos ese polinomio. Y dividiendo por cualquier otro polinomio, en este caso lo voy a representar por un triángulo, me dio que el resto es igual a x menos 2. Ese fue el resultado que obtuve al hacer una división cualquiera de polinomio. Entonces, para conocer cuál es el valor del resto, lo que hacemos es reemplazar x igual a a, es decir, x igual a menos 2 en el polinomio inicial, en el polinomio dividendo. Reemplazando p de x igual a menos 2, me queda aquí menos 2 al cuadrado es igual a 2, más 6x más 3. Y esto es igual a 5, este x se me va, perdón, 5 más 6 igual a 11. Es decir, el resto del polinomio, al ser dividido, se obtiene evaluando en x igual a 2, que es igual a 11. Entonces, este fue el capítulo de multiplicación de expresiones algebraicas. Te dejo invitado para el próximo video donde vamos a resolver ejercicios de multiplicación algebraica. Hasta luego.